7:14 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Tenemos previsto un diálogo con la doctora Karen Sichel. Él es jurista, especialista en políticas públicas y académica. Tenemos previsto el diálogo sobre qué se debe hacer con el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Por cierto, partiendo en medio del respeto al ordenamiento jurídico, este mamotreto debiera desaparecer pronto, insisto, por la vía legal y constitucional, que es el mecanismo. El último escándalo que refleja lo que ha sido el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, desde cuando fuera creada en la Constitución de Montecristi, año 2008, y que le otorgó a guisa de participación ciudadana tomarse los organismos de control. Artículo 208 de la Constitución, ningún fomento de la participación ciudadana, ninguna lucha contra la corrupción, como señala la Constitución. Sí, la joya de esto, tomarse los organismos de control. Y así pasó. Un contralor como Carlos Polit, que hoy está preso en una cárcel de Miami, que fue elegido por el Consejo de Participación con un puntaje de 100 sobre 100. Y así podemos citar a otras autoridades. Ahora, lo último, queriendo tomarse la superintendencia de bancos por la investigación penal que lleva a cabo la Fiscalía, se demuestra de testimonios del propio consejero Augusto Verduga, que hoy está prófugo de la justicia, que fugó por Ipiales. Simplemente allí está, o sea, no es un invento, está en el celular desmaterializado su contenido por la Fiscalía General del Estado, queriendo repartirse 5 cargos de un ente técnico como la Superintendencia de Bancos. Por ello, incluso se ha llegado a calificar de un cártel político, como señalara la fuente, el ex consejero del Consejo de Participación, Juan Esteban Guarderas, o como ayer señalara la presidenta de la Cámara de Industria y Producción de Pichincha, María Paz Gervis. No podemos tolerar más impunidad y exigimos respuestas a la justicia y el fin de estos actos oscuros que destruyen a nuestro país. ¿Qué hacer con el Consejo de Participación Ciudadana? Doctora Karen Sichel, muy buen día. Buen día, Miguel. Muchas gracias a usted por la invitación. Bueno, la situación, voy a empezar con la situación jurídica del Consejo para que la ciudadanía comprenda lo difícil que es deshacernos de este invento del socialismo del siglo XXI, que sin ninguna responsabilidad está en nuestra Constitución. Y digo eso porque cuando uno ve las declaraciones del correísmo, de Luisa, parecería ser que ellos hicieron todo bien, ¿no? Parecería ser que cuando ellos estuvieron en el poder, el Ecuador era una tierra idílica, y no asumen las consecuencias de sus actos. Y uno de los grandes errores del correísmo fue el error y digamos, el nido constitucional que crearon en cuanto a las instituciones a través del CPCCS, a través de la función de transparencia y control social, y lo crearon de esa manera porque ellos buscaban que se anule por completo el control a los procesos de designación, y crearon este órgano que puede ser controlado por 4 personas y que ellos lo controlaron durante años, y que si es que uno controla a esas 4 personas, pues uno anula por completo el control político al gobierno de turno. Y este invento, que es un invento que existe solamente en la Constitución del Ecuador, existe una institución de esa naturaleza, que fue defendido en su momento por los planos más intelectuales del correísmo, fue defendido por el Virgilio Hernández, entre otros correístas. Hoy nos ha sumido al país en una crisis institucional terrible. No solamente hablemos de los chats que a los que me voy a referir en adelante, porque son realmente la muestra de lo que implica la política en el Ecuador, sino hablemos de lo que eso implica para la institucionalidad del país. Nosotros tenemos un Ecuador en donde le toma en promedio 5 años designar por terna a una autoridad.
Por terna. Esto significa 5 años le ha tomado al Consejo de Participación Ciudadana designar autoridades que son enviadas por el presidente de la República. ¿Por qué? Porque no pueden hacer su trabajo, porque están ocupados repartiéndose el Estado. ¿Por qué? Porque no pueden hacer su trabajo, porque están ocupados coordinando desde la cárcel, como demuestran los chats, o con personas que estaban delincuentes comunes como Jorge Glass, coordinando las designaciones de autoridades. Y esto no es solamente de hoy, es decir, el Consejo de Participación Ciudadana constantemente ha sido esta institución que ha estado siempre en escándalos de corrupción, porque yo creo que fue diseñada para ser el centro de operaciones de tráfico de influencias del socialismo del siglo XXI. Ahora, ¿qué podemos hacer sobre este órgano? Es difícil, Miguel, porque la Corte Constitucional ha dicho que para eliminarlo se requiere de una reforma parcial a la Constitución. La reforma parcial a la Constitución implica que esto va por la Asamblea Nacional antes de ir al referéndum de la ciudadanía. Es decir, digamos, el proponente, que puede ser el presidente, la Asamblea o la ciudadanía, propone la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana y eso tiene que ser debatido en la Asamblea Nacional y luego tiene que ser aprobado por la ciudadanía por voto popular. Entonces, esa es la vía jurídica para reformar el Consejo de Participación Ciudadana, nos ha dicho la Corte Constitucional. Deberíamos pedirle a la Corte que la Corte revise ese dictamen y diga que no es tan difícil deshacerse del Consejo de Participación Ciudadana. Debería ser algo que se pueda hacer vía enmienda. Creo que la Corte debería reconsiderar ese pronunciamiento. Y para la otra opción, que es una opción viable, es quitarle las facultades de designación al CPCCS, para que se quede como una agencia anticorrupción. Le quitamos, digamos, lo peligroso para la institucionalidad, y esa vía, esa sí se puede tramitar vía enmienda, ha dicho la Corte Constitucional, y la enmienda, distinto de la reforma parcial, puede ser aprobado a través de dos maneras. Uno, a través de la Asamblea Nacional, con los votos en la Asamblea Nacional, sin necesidad de referéndum ni de voto popular. En otras palabras, los asambleístas podrían hacer eso hoy. Y dos, y se necesita, Cari, ¿se necesita los 2/3? ¿Sería los 102 votos para ello? Sí, No. Sí. ¿Cuál Así resulta es. difícil, no? Sí, resulta difícil, pero si tuviéramos otro tipo de asambleístas con un poquito de cable a la tierra, que escuchan las necesidades de los ecuatorianos, no debería ser algo tan difícil, porque creo que existe un consenso. Incluso en su momento hasta Correa ha dicho en Twitter que han hecho con el Consejo de Participación Ciudadana, es decir, ha sido víctima de su propia creación. Y se han dado cuenta que lo que crearon es una estupidez jurídica, no hay otra manera de decirlo, es un mamotreto jurídico, no tiene ni pies ni cabeza, y ellos han sido también víctimas de su propia creación, pero lamentablemente siempre que se ha intentado, Miguel, y esto también hay que hacer memoria, eliminar o cambiar al Consejo de Participación Ciudadana, quienes se han opuesto han sido los correístas. Yo quiero recordarle a la ciudadanía que en el 2019 se recolectaron más de 300,000 firmas en un proceso que fue iniciado y fundado por el doctor Julio César Trujillo, y se recogieron las firmas. El Comité por la Institucionalización Democrática, del cual yo participé en la formulación de esa propuesta jurídica. Se recogieron firmas y fueron a la Asamblea Nacional. Y en la Asamblea Nacional, Miguel, quienes se opusieron fueron en su momento lo que se llamaba morenismo y el correísmo, para no permitir que se elimine el Consejo de Participación Ciudadana. Vamos al 2023. En el 2023, Miguel, yo particularmente propuse una serie de... Usted encabezó, dirigió, le entrevistamos a usted precisamente, y también se perdió en las urnas esto que se detesta como Consejo de Participación. Le convencieron a los electores de que había que mantener este status quo. Sí, y Miguel, el presidente fue el proponente de este proyecto, yo lo defendí en medios, lo defendí porque era mi trabajo también, esa era mi responsabilidad en el gobierno. Y lamentablemente, quienes hicieron la campaña por el no, era precisamente el consejero Verduga. Y una campaña que según los según las declaraciones del caso Metástasis, existe al menos de indicios jurídicos que hubo de por medio dinero del narcotráfico. Entonces, cuando uno comienza a unir los hilos, Miguel,
es tétrico, porque claro, se oponen a eliminar las facultades de un órgano que es absolutamente nocivo para la democracia del país y para los ecuatorianos. Se oponen a eso. Existen indicios jurídicos que detrás de eso hubo dinero de Norero y que fueron financiados por el narcotráfico. Se oponen, llegan al poder. Llegan al Consejo de Participación Ciudadana y perdón, pero yo tengo aquí abierto uno de los chats que fue una de las expresiones que más me llamó la atención, en donde dicen hay que agarrar lo que podamos. Imagínese eso. Hay que agarrar lo que podamos. Ahorita no estamos en el poder, ahorita cuando ganemos la presidencia, ahorita hay que agarrar lo que hay, dice textualmente esos chats. Y yo quiero, Miguel, aquí sí... porque yo sé que la audiencia que nos escucha está reflexionando su voto y habrá mucha gente que en estos momentos está tan cansada de tantos escándalos que va a decidir votar nulo. Y yo sí quiero hacerles un llamado, porque para mí es indefendible también, y yo soy muy crítica del gobierno del presidente Noboa, muy crítica, pero cuando tenemos a un partido político opositor, a la alternativa que opera como una red criminal en donde son capaces de decir hay que agarrar lo que hay, se están repartiendo el país. Para mí, el voto nulo sería de alguna manera un voto de complicidad con esta gente que sabemos que lo único que quiere hacer cuando lleguen a la presidencia es repartirse el país a pedazos. Y un voto en contra de esa gente sería un voto a favor de lo poco de decencia que le queda al servicio público en el Ecuador, de decir, no, yo sé lo que quieren hacer cuando lleguen al poder y yo no se los voy a permitir. Lo que usted cita realmente es denigrante de cara al Ecuador para que abran los ojos. Nosotros venimos invocando un voto libre, pero un voto informado, un voto responsable, un voto reflexivo, que se enteren de los hechos, no de discursos, no de las redes sociales, las fake news, de los hechos. Y este es un hecho que está siendo procesado en la Fiscalía General del Estado por los testimonios del propio consejero de la Revolución Ciudadana, Augusto Verduga. Ahora, esto refleja también, doctora Karen Sichel, lo que se quiso en su momento cuando usted defendía por lo menos quitarle las atribuciones de designación de los organismos de control, que no hubo cómo, le convencieron al electorado que cayó engañado y se opuso en las urnas. Simplemente esto refleja lo que el Consejo ha servido solo para tomarse los organismos de control. Miguel, particularmente yo, como desde el inicio de mi carrera, yo comencé a estudiar el fenómeno del Consejo de Participación Ciudadana. Yo he hecho un análisis histórico, he publicado documentos académicos de cómo nació este engendro, de qué quería el constituyente. El constituyente quería, se supone, ¿no?, la participación ciudadana, la meritocracia. Cuando uno ve cuáles son los objetivos de creación del Consejo de Participación Ciudadana, uno ve que no se ha cumplido ninguno. Nosotros en su momento hicimos un estudio de cómo es que el Consejo de Participación Ciudadana ha destinado sus fondos y nos dimos cuenta de los más de 169 millones de dólares que le ha costado al país. El 0% fue destinado para la lucha contra la corrupción. El 0%. Lo que nosotros tenemos con el Consejo de Participación Ciudadana es un centro de personas que pueden haber buenos funcionarios, no lo niego, pero en su mayoría personas que viven del correísmo, personas que viven del Estado, que les son leales al correísmo, burocracia que le quita recursos al Estado que podría estar invirtiendo en otras causas como la seguridad, como la educación, entre otras. Y esa burocracia, esos pipones que están ahí, lo que hacen es además daño al Estado, porque lo que estamos viendo es que el CPCCS es la alcantarilla de lo político, es decir, es en donde se van a cambiar puestos. También hay unos chats ahí en donde se comienzan a hablar sobre de los 50 cargos de libre remoción, nosotros solo queremos 4. Y le apoyamos en la Asamblea Nacional. Entonces vemos lo que está pasando. Si es que uno quita el disfraz de ciudadano y le quita el título, porque realmente eso solamente es un disfraz, lo que está pasando es que el CPCCS es una comisión más de la Asamblea Nacional, en donde se cambian cargos por votos en la Asamblea Nacional y también en el Consejo de Participación Ciudadana.
Y entonces es entendible que el correísmo se haya opuesto tan fehacientemente a la eliminación o a la reforma de este órgano, porque es este órgano lo que les permite a ellos estar encrustados en el Estado, chantajeando a los gobiernos de turno y boicoteando las acciones de los gobiernos de turno. Y usted se refería sobre las redes sociales, Miguel, y yo me voy a tomar solo un minuto para hacer una aclaración, porque yo generalmente en redes sociales trato de no contestar a estos comentarios insensatos, a estos comentarios de personas que no necesariamente reflexionan, sino que están ahí para atacar. Y yo he criticado vocalmente las acciones del Consejo de Participación Ciudadana en redes sociales, no de esta administración, de todas las administraciones, y hay quienes han sacado unos chats que fueron en su momento filtrados por el correísmo y por el Partido Social Cristiano, tratando de mancharme a mí. Y yo solamente voy a decir una cosa, Miguel. Cuando yo fui funcionaria de la presidencia, para quienes no saben, el presidente tiene la facultad reglamentaria para reglamentar todo en el país. En el estatuto de la presidencia era función mía como funcionaria, revisar que todos los reglamentos de todas las funciones del Estado estén conforme a la Constitución y la ley. Eso está en el estatuto. Está en los estatutos de las funciones de los funcionarios de la presidencia y en mi estatuto particularmente. Y entonces, dentro de mis funciones, como yo conocía el CPCCS y había trabajado en reformas del CPCCS, mi función era ver que los reglamentos cumplan con la ley y con la Constitución. Lo que yo encontré, Miguel, cuando yo comencé a hacer ese análisis en su momento, esto fue en el 2021, cuando yo comencé a trabajar y vi que el Partido Social Cristiano con el correísmo habían hecho mayoría, yo encontré reglamentos que eran amañados. Y las mismas críticas que yo hago públicamente las hice en ese momento en privado, diciendo por qué están queriendo meter la mano a los concursos, por qué están con estas irregularidades, y esas observaciones yo las envié. Y a través de eso ahora quieren deslegitimar mi voz y quieren decir que entonces todos son los mismos y quieren manchar. Y yo solo quiero decir una cosa, Miguel, como ellos están manchados hasta las patas, quieren manchar al resto de personas. Y no es justo, porque esa es la campaña que ellos hacen durante épocas electorales para deslegitimar a las personas. Cuando lo que nosotros vemos de sus chats es precisamente que lo que ellos hacen en el poder es cambiar puestos. Sus discusiones nunca son jurídicas. A ellos no les importan los reglamentos. Lo que ellos estaban haciendo en esos chats se llama tráfico de influencias. Y eso es lo que debería indignarnos y quiero sí hacer un llamado a la sensatez, porque en redes sociales se comparten muchas cosas, porque ellos tienen esta maquinaria de personas asalariadas que están constantemente en redes sociales difamando, están tergiversando la verdad, cuando las personas que llegan al poder, y como vemos en los chats claramente, para intercambiar puestos, para beneficiar sus propios intereses, son ellos, y los que se han opuesto a las reformas son ellos. Si es que yo no entiendo cómo Luisa González hace campaña por el cambio, cuando cada vez que en este país se ha buscado hacer un cambio, los que se han opuesto son ellos. Ellos son el status quo del Ecuador. Doctora Karen Sichel, a propósito de lo que usted señala, ¿quiénes se ha evidenciado y están manchados hasta las patas cuando usted no recuerda esto? Perdón, Miguel, ¿quiénes están lo que usted decía, estos están manchados hasta las patas. ¿Cuáles son estos actores que a usted lo han criticado? Bueno, en redes sociales realmente yo me imagino que esto viene del correísmo. Yo ahorita no me acuerdo de los usuarios. Yo leí un par de comentarios. No importa eso, seguramente son trolls. Sí, seguramente son trolls, no son nadie con legitimidad, y en esto sí quiero, cuando uno revisa eso, yo invito a las personas que escuchan a que revisen mis conversaciones, que además, bueno, son conversaciones que están incompletas, que están en desorden, que están, en fin, pero cuando uno revisa lo que yo estoy diciendo, los cambios que yo quiero, son los mismos cambios que yo digo públicamente, que yo critiqué en su momento al reglamento de la fiscal. ¿Por qué es que el Consejo de Participación Ciudadana quiere decidir sobre las impugnaciones? ¿Por qué no querían que las personas con PhD tengan más puntaje? ¿Por qué se le daba un peso a las personas, un peso mayor a las personas que trabajaron en el servicio público versus las personas que trabajaban en el sector privado? ¿Por qué se les daban puntos a las personas sin ninguna explicación por tener ciertas características? Entonces, esas cosas que cuando
es lo mismo que yo criticaba en las funciones en el ejercicio de mis funciones. Entonces, si es que van a hablar de coherencia, hablemos de coherencia. Lo mismo que yo critiqué antes, lo critiqué en privado, lo critico en público. Y es que una cosa, Miguel, que hay que tener en cuenta, y esto es algo que sí quiero resaltar, porque quizás el problema del CPCCS va mucho más allá de las personas, va mucho más allá de la grosería de los chats. Y a ellos me refiero, a los que están manchados hasta las patas, a las personas que cuando les quitaron el celular salieron del país fugados pidiendo vacaciones, es decir, al señor Augusto Verduga, por ejemplo, al señor Franco Loor, por ejemplo, a las personas que están en este caso ligados en la Liga Azul, que cometieron fraude electoral para llegar al poder, y cuando llegaron al poder hicieron exactamente lo que nosotros sabíamos que iban a hacer, que era cubrir a su organización política, cambiar puestos a favor de votos. Entonces, eso hicieron. Lo que todos sabíamos que estaban haciendo, ahora tenemos pruebas que lo hicieron. Y es muy fácil para ellos, como están enlodados, es muy fácil coger y tratar de manchar. Y no nos olvidemos que existen personas como yo, y no soy la única, que por años hemos estado tratando de hacer reflexionar a la ciudadanía sobre los peligros de este organismo. Porque lamentablemente, Miguel, podemos tomar cualquier año del CPCCS y sacar asuntos de corrupción. No nos olvidemos del cura Tuárez, no nos olvidemos de Cristian del PCCS, que también él tenía su carnet de discapacidad. No nos olvidemos, cualquier persona que ha pasado por ese órgano, lamentablemente, debido a la naturaleza de este órgano, la gran mayoría ha estado manchado por actos de corrupción. Por tanto, si volvemos al tema original, ¿cuál sería el mecanismo? Porque el país no puede seguir viviendo de escándalo en escándalo en este Consejo de Participación Ciudadana. Por un lado, se ha calificado a estos ligados como un cartel político. Usted ha sido muy clara ahora al recordar uno de los chats, un hecho del señor Verduga. Hay que agarrar lo que hay, lo que podamos, en una demostración, como decía, de una red criminal. ¿Qué hacer en la práctica con este Consejo de Participación Ciudadana que usted lo ha señalado, un reflejo de una alcantarilla de lo político? Sí, Miguel. Como yo decía, podemos tener varias vías. Entonces, podríamos comenzar con la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana. Esta propuesta puede venir por tres orígenes. Por el presidente, puede venir por la Asamblea Nacional y puede venir por la ciudadanía con las firmas. Lo de la ciudadanía con las firmas ya se hizo y vimos cuál fue el desenlace. Lamentable. Entonces, podría ser que se recojan firmas las bancadas y que traten de reformar la Constitución, o que el presidente mande un proyecto de reforma a la Constitución. Como le decía Miguel, el problema de esto es que termina en la Asamblea Nacional. Y a la Asamblea Nacional no le interesa eliminar el Consejo de Participación Ciudadana, porque del Consejo de Participación Ciudadana sacan sus carguitos. Del Consejo de Participación Ciudadana meten a su gente en el Estado. Y es el gran centro de tráfico de influencias. Entonces, lamentablemente, yo creo que siendo una posibilidad viable y quizás la más adecuada para eliminar el Consejo de Participación Ciudadana, no veo que en el Ecuador exista necesariamente la voluntad jurídica para hacerlo, porque los políticos son los que se benefician de este sistema. La otra posibilidad es que se lo haga vía enmienda, que fue lo que propuse en su momento en el 2022, o defendí, mejor dicho, en su momento en el 2022, a través de un proyecto en donde se le quitaba las facultades de designación y se cambiaba el proceso de designación para que haya transparencia en los votos, para que haya impugnación ciudadana. Es decir, recogimos ciertas cosas buenas del proceso y la cambiamos para que haya transparencia en la Asamblea Nacional y sean ellos quienes voten sí, pero que también haya un concurso de meritocracia por parte de los gremios, de la academia, de los profesores, y haya también una votación política transparente. Porque una de los grandes peligros o irregularidades del CPCCS es que no existe transparencia de política. Es decir, todos sabíamos que Augusto Verduga era de la Revolución Ciudadana, pero finalmente él siempre podía decir: yo soy apolítico. Y entonces, cuando hay un real voto político, puede también haber un real control político sobre esa organización. Entonces, si es que votas por tal o cual candidato, yo sé, tú, Revolución Ciudadana, o tú, ADN, eres responsable de que esa persona esté en ese cargo. Entonces, así funcionan el resto de países, y yo sí quiero decir que aunque no existe un sistema perfecto de designación de autoridades,
esta podría ser una solución. Esto debería venir a la par de una reforma electoral, que es lo que nosotros también propusimos en el 2022, en una reforma electoral, porque no queríamos que la Asamblea, así como está, se ponga a designar autoridades, sino queríamos que fortalecer a los partidos y a los movimientos políticos para que las personas que lleguen a la Asamblea tengan una representatividad mayor. En fin, y la otra vía, que es la menos ideal, diría yo, podría ser que la Asamblea comience a reformar la ley del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social para limitar más las funciones que tiene este órgano, particularmente que tiene el pleno de este organismo, que es, como vemos, los que finalmente están inmiscuidos en todos estos actos de corrupción. Mi análisis, Miguel, es que es muy difícil que estos cambios se den, porque como le decía, quienes tienen en sus manos la posibilidad para hacer estos cambios son los políticos y son precisamente ellos quienes se benefician de esto. Yo he tratado de cambiar esto al menos 2 veces, en el 2019 y en el 2022, y siempre que he tratado de hacer estas reformas, me he encontrado con una clase política que no quiere y lucha contra la eliminación del CPCCS. Particularmente el correísmo es la gran oposición para hacer los cambios que este país necesita. Claro, es que es evidente lo que han hecho. Simplemente, teniendo el Consejo de Participación Ciudadana, controlan a 7 consejeros y simplemente se toman todos los organismos de control. Eso quisieron incluso echar abajo ilegal e inconstitucionalmente a la fiscal general, sin tener atribuciones. ¿Es una demostración para lo que ha servido este Consejo? Sí, la pregunta de fondo es ¿para qué ha servido entonces este consejo? Y como yo le decía cuando yo hacía este estudio de a ver cómo han cumplido sus funciones, porque en teoría, Miguel, el consejo tiene 3 funciones: promover la participación ciudadana, luchar contra la corrupción y designar autoridades. Yo le decía hace un momento, cuando nosotros analizamos de qué manera ellos han gastado el dinero, nos dimos cuenta que el 0% fue invertido en lucha contra la corrupción, algo como el 2 o 3% con la participación ciudadana. Así crearon sus escuelas de formación cívica que realmente no sabría decirle el contenido, cómo formaron a los ciudadanos al respecto, pero la gran parte del dinero que ha sido invertido en el Consejo de Participación Ciudadana, que es dinero de los ecuatorianos, ha sido derrochado en burocracia, ha sido derrochado en estos procesos infinitos de designación de autoridades que les toman 5 años o les toman 2 años o 4 años designar autoridades, lo que a su vez genera inseguridad jurídica. Si es que nosotros vemos el estado de las instituciones del Ecuador, nos damos cuenta que la fiscal está a menos de un mes de tomar una decisión. O se prorroga en funciones o deja el cargo y asume el siguiente mejor puntuado. ¿Por qué estamos en esta situación en donde la Fiscalía, uno de los órganos más importantes de la estructura del país, no sabemos qué va a pasar? Por el CPCCS. Porque el CPCCS no ha desarrollado el proceso para su designación. Lo mismo pasa con el Consejo de la Judicatura, lo mismo pasa con el CNE, con el Tribunal Contencioso Electoral, lo mismo pasó con el Defensor Público, lo mismo pasó con la Superintendencia de Bancos. Entonces, no solamente que son unos incapaces, ineficaces, sino que son unos corruptos. La razón por la que ellos son incapaces de decidir, de hacer su trabajo, de cumplir su mandato constitucional y legal, es porque de por medio están negociando los puestos de cada institución. Entonces, yo voy a decir esto muy frontalmente. Lo que pasa en el Consejo de Participación Ciudadana es que el momento en el que los consejeros tienen la oportunidad de votar sobre uno u otro candidato, ese voto se decide en función de cuántos puestos me puede dar este u otro candidato. Y eso es lo que estamos viendo en los chats. Yo voto por esta persona, pero me das cuatro carritos de libre remoción. Y si es que eso no nos indigna a los ecuatorianos para rechazarlos en las urnas a esta gente, realmente creo que los valores del Ecuador estarían invertidos. Porque no es posible que nosotros permitamos que esta gente llegue al Estado y maneje el Estado como si fuera su negocio privado. Si es que uno va al Estado a servir, uno va al servicio público a servir, no a hacer dinero. Pero lo que estamos viendo es lo contrario. Ellos llegan al CPCCS a emplear a sus aliados y a seguramente cobrar por esos puestos. ¿Cómo se puede presumir estos altos cargos de un ente técnico como es la Superintendencia de Bancos, diciendo por lo menos hay que agarrar lo que hay y presionar a un superintendente que no tenía
la habilitación legal y constitucional para llegar como fue el señor González. Y ahí, Miguel, una cosa sobre el tema de superintendente de bancos que es importante, que es que si algo también salieron en los chats de Norero, este es del narcotraficante del caso Metástasis, es que detrás del señor Raúl González, que era el candidato del correísmo, de nuevo había vínculos con el narcotráfico. El narcotráfico pagó como $50,000, según esos récords, para apoyarlo al señor Raúl González. Entonces, perdón, pero hay este dicho de si es que dice cuac cuac, si es que no vuela tan bien, si es que es pato, o sea, si es que tiene todas las características, es un pato, ¿no? Y cuando uno ve todas las características del comportamiento del correísmo y de la revolución ciudadana, vemos los vínculos con el narcotráfico, vemos su desdén contra la ley, vemos su financiamiento en la campaña por el no para no eliminar el CPCCS, vemos que apoyan a candidatos que tenían vínculos con el crimen organizado. Entonces, es muy difícil, Miguel, que uno no diga que el correísmo es el brazo político de la mafia, que quería estar en el CPCCS para evitar el control de sus políticos y de sus aliados financieros, la mafia. Entonces, es cuestión de poner el rompecabezas junto. Y yo digo, Miguel, nosotros vamos a tener esta oportunidad de decidir entre un gobierno imperfecto, y soy la primera en recalcar las imperfecciones, o los aliados de la mafia. Entonces, creo yo que tenemos una decisión ética que tomar. Quiero protegerles, quiero darles el poder a estas personas que tienen toda esta serie de vínculos con el crimen organizado. Y yo espero que esa respuesta sea no. Espero que esta vez no nos equivoquemos. Y claro, cada vez que uno regresa a ver y dice, pero ¿por qué no cambian? ¿Pero por qué seguimos en esto? Ecuatorianos, la razón por la que las cosas no cambian es porque cada vez que tratamos de cambiar, está el correísmo metido ahí en la Asamblea Nacional asegurándose de que las cosas no cambien, de que el CPCCS no cambie, de que la reforma política no cambie. Se opusieron a eso, se opusieron a la fiscalía, se opusieron a todo. Porque ellos no tienen una visión de país, a ellos no les importa lo que los ecuatorianos necesitamos, no les interesa eso. Lo único que les interesa son sus cargos. Lo único que les interesa es traer a sus prófugos de la justicia de vuelta para eternizarse en el poder. Y lamentablemente es así. Y yo cuando escucho esto, me escucho a mí misma, digo, sí, suena bastante extremo, pero no es un punto de vista extremo cuando uno ve las pruebas. Lo que estoy diciendo es lo que las pruebas demuestran. Es terrorífico, pero es la verdad. Claro, lo que usted señala, allí están los hechos, las pruebas, las investigaciones, y es grave que en el país haya una disyuntiva entre votar con todos los errores que también nos hemos señalado al presidente candidato, pero del otro lado, los vinculados con el narcotráfico, como usted señalaba, la Revolución Ciudadana, brazo político de la mafia, aliados de la mafia, de los temas criminales. El país está en una disyuntiva gravísima. Sí, y usted, me gustó mucho lo que usted dijo, Miguel, hace un momento, porque dijo, nosotros estamos abogando por el voto informado. Yo creo que, bueno, mi posición es diferente. Yo soy una persona que da opinión. Y mi opinión es, por supuesto, que tiene que ser un voto informado. Yo diría no solo informado, reflexionado, un voto meditado. Es decir, no solamente con los datos y con los hechos, sino realmente creo que vamos a tener que tomar una decisión ética. Al final de cuentas, eso es, ¿no? Pero desde mi opinión, por supuesto que estamos en una encrucijada. Porque yo entiendo, por si acaso, Miguel, las críticas del gobierno. Yo entiendo. Soy la primera en criticarle, la primera en criticar su campaña de TikTok, la primera en cuestionar todos los escándalos que han habido últimamente y la manera en la que también se han manejado. Por supuesto que no es para mí, desde mi opinión, la opción que yo elegiría en primera instancia. Pero cuando yo me pongo a meditar, Miguel, entre mis alternativas, y mis alternativas son dos como ciudadana. Una alternativa es votar a favor de la mafia, porque
lo que representa el correísmo lamentablemente es esta conexión inescrupulosa con el crimen organizado. Además que, como yo digo, para mí implica el status quo. No es el cambio, Luisa no es el cambio. Luisa es lo mismo de siempre, lo que hemos tenido en la asamblea, la oposición a cualquier cambio positivo del país. Eso significa Luisa. Luisa significa mantener el Consejo de Participación Ciudadana. Luisa significa la gente que no quería la extradición. Luisa significa la gente que se opuso a la reforma política. Eso es Luisa, porque eso es a lo que nos han llevado. O el voto nulo o blanco. Y el voto nulo o blanco, yo digo, claro, sería seguramente lo que en mi posición sería quizás una de las alternativas más llamativas. Y yo escucho mucha gente que dice que va a votar nulo. Y claro, eso implicaría que yo quedo impoluta, ¿no es cierto? Es decir, claro, yo voto nulo. Pero eso es contribuir con el voto nulo, contribuir a que lo que ha sido cuestionado como los vinculados a la mafia ganen. Exactamente, y entonces yo me pongo en este escenario, Miguel, y digo, me levanto el día siguiente, me despierto el día siguiente de haber votado nulo, yo súper orgullosa, ni por el uno ni por el otro, los dos tienen errores, ninguno me representa, que es cierto, pero me levanto el día siguiente y gana Luisa González. Y Miguel, no existe un escenario en que yo no me sentiría cómplice de haber permitido que la mafia y el crimen organizado y el status quo haya llegado al país. Entonces, en mi posición sí, hay que reflexionar, hay que informarse del voto, pero también hay que votar con civismo. Si es que a mí me preguntan si es que Noboa me representa, la respuesta es no. Pero la alternativa de Noboa, que es Luisa González, no solo que no me representa, sino que representa la unión de la política con la mafia, el tráfico de influencias. Y yo solo quiero que esta frase se les quede grabado a las personas que nos escuchan. Esta frase escrita en los chats revelados del correísmo: ahorita hay que agarrar lo que hay. Así tratan al servicio público. Hay que agarrar lo que hay. Es que no tienen un mínimo de decencia, no tienen un mínimo de respeto por lo público. Si no lo han tenido cuando han estado en el poder, ¿qué nos hace pensar que van a tener escrúpulos de la noche a la mañana cuando Luisa se sienta en la presidencia? Yo me temo que lo que va a pasar es mucho peor. Yo me temo que lo que va a pasar es que si es que llega a pasar que esa señora se sienta en la presidencia, ese títere, la rana René incluso le dicen en los chats, es decir, esta persona que no tiene ningún tipo de pensamiento propio, sigue las órdenes de la persona que está en Bélgica, yo me temo que lo que vamos a ver es mucho más de esto, la repartición absoluta del Estado para su proyecto político, que es un proyecto político que representa quizás lo más bajo y el momento más bajo de la historia del Ecuador. Bien, muchas gracias. Como siempre, la atención a la jurista y académica, especialista en estos temas de políticas públicas, doctora Karen Sichel. Karen, muy amable. Gracias, Miguel, por la invitación. Muchas gracias. 7:50 minutos en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa y ya volvemos. Diálogo previsto con el ministro de Gobierno, doctor José de la Gasca, temas de interés. Este escándalo en el caso Ligados, que investiga la Fiscalía General y que demuestra la putrefacción en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que en su momento legal y constitucionalmente debiera desaparecer. La revista de opinión Democracia, buscando la verdad en todas partes. Esto es Exa Informa por Exa FM. Un nuevo escándalo sacude al correísmo.